voy a ir esperando. Estamos transmitiendo en conjunto por YouTube e Instagram. Acá en Instagram, lamentablemente, la imagen no se ve muy buena. El celular que estoy transmitiendo no queda tan claro y además por la luminosidad. Pero lo importante es el mensaje, como les digo. Bueno, vamos a ir avanzando. Acá en YouTube, si alguien va llegando, por favor, me puede decir que se escuche bien, que es lo importante para el día de hoy. Gracias a Instagram que ya se van sumando algunas personas. Voy a esperar que se sumen también en YouTube porque hay mensajes importantes en cuanto a la labor del canal y al equipo que quisiera transmitirles. Me parece que aquí se va escuchando en Instagram. Andrea, bienvenida. Camino al Sol, bienvenido. Celdani también. Nina. Por acá, por YouTube. A ver quién viene llegando. Rosana. Si se escucha. Muchas gracias, Rosana. El Poder de la Nube, bienvenida. Magdalena, Consuelo. Hola, Rosana. Julie Orbión. Hola, se escucha bien. Ay, qué bueno. Ya, maravilloso. Bueno, hay varias cositas que quería transmitirles. El fin de semana pasado no me pude comunicar, el equipo ha estado con bastante trabajo y también todos los procesos que estamos pasando. A modo de introducción, comentarles que hemos tenido llamaradas solares muy potentes, 2 llamaradas X2, una tras otra, lo que de alguna forma impacta todo nuestro campo electromagnético, ¿no? Y muchos refieren bastante dolor de cabeza, sintomatología corporal, y esta vez creo que fue muy evidente y notorio en el aspecto emocional también. Bastante ansiedad, cansancio. Entonces ahí vamos pasando todos estos procesos. Veriña, ¿cómo estás? Bienvenida y vienen llegando. Sí, no me había podido unir porque al igual que ustedes, yo también siento los procesos, algunos me llegan más fuertes, otros más despacito, pero de repente, por ejemplo, con las llamaradas que vinieron ahora, el dolor de cabeza fue bastante, así que a preparar los sueritos, grounding, y ahí pudimos seguir funcionando. Pero ya no podíamos dejar pasar otro fin de semana sin estar aquí con ustedes. Comentarles que, bueno, hemos iniciado membresía. Todo se inicia con un primer paso. Acabo de grabar el video de recepción para todos. Y aquí quiero enfatizar algo muy, muy importante que todos tengan en claro. Este canal abierto va a continuar exactamente igual. Los mensajes del guardián van a ser transmitidos íntegramente, gratuitamente para todo quien quiera escucharlo. Así que si pueden compartir, se agradece mucho porque estamos en procesos bastante profundos, ¿ya? Nunca ha sido la intención de este canal trabajar desde la New Age. Esto es hacer un cobro excesivo por transmitir mensajes o cualquier tipo de milagro o cura. No. Nosotros acá somos un grupo de estudios que estamos en servicio, somos de varios países, servidores voluntarios y estamos transmitiendo estos mensajes para toda la humanidad porque el proceso de transición planetaria ya está totalmente en desarrollo. Yo sé que la mayoría de los que están acá ya se están dando cuenta de todos estos procesos, personas que han sentido su llamado interno, que están en un proceso de despertar de conciencia. Acá Art Music me dice totalmente paz, yo he estado muy sensible, pasando una penita de amor más encima. Sí, porque todavía continuamos revisando cosas que ya debemos totalmente ir soltando y tomando decisiones. Con estas energías en Aries y todas estas alineaciones planetarias, y ya los ciclos están que no nos corresponden, estas líneas de tiempo se están cerrando totalmente.
y la energía nos impulsa a ir creando, a ir manifestando. El poder de manifestación también está bastante activo. Entonces, en ese sentido, a observar bien qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos verbalizando, a ser muy coherentes y muy conscientes en todo lo que vamos expresando. Por acá Pamela me dice yo malestar estomacal y cabeza. Sí, vi mucho en mis alumnas dolor de cabeza, pero también dolor de estómago sin saber la causa. Todas me decían, pucha, yo me alimento súper sano, ¿por qué estoy con este malestar en el estómago? Porque el calor interno que se está generando con toda la energía que llega hace que tengamos estas indigestiones. Entonces siempre la recomendación cuando ustedes ya todos observadores conscientes de la energía del sol, cuando veamos que hay llamaradas solares muy intensas, inmediatamente tener una dieta un poquito más liviana. Eso es, y ahí van llegando. Bueno, entonces, como les comentaba, para que quede súper claro acá, todo lo que se transmite en este canal en abierto continúa exactamente igual. Ya hay un trabajo de un equipo que es absolutamente voluntario, absolutamente gratuito para entregar todos estos mensajes en español, en inglés, en francés, en portugués y cada uno trabaja desde su país para que ustedes puedan recepcionar toda esta información y puedan transitar estos procesos de la mejor forma. Ya, acá somos servidores, no nos venimos a servir de la espiritualidad, que es distinto, estamos en servicio. ¿Qué se está haciendo en membresía para intentar aclarar un poco acá? El trabajo que se va a entregar en membresía viene del decorrer de un proceso propio interno mío de búsqueda para de alguna forma ir sanando todo aquello que necesitaba ser sanado en la medida en que este proceso se va produciendo. Nuestra energía de forma natural va aumentando, vamos atingiendo mejores niveles de energía y en ese contexto vamos atingiendo el nivel vibracional y energético que nos permita, antes estábamos acá, acá están nuestros guías, nuestros maestros, mentores, seres estelares aún más arriba, vamos permitiendo que nuestro campo vibracional, nuestro campo frecuencial vaya subiendo a un mismo nivel para que nosotros podamos estar en conexión con nuestro guía, llámele ángel de la guarda, guardián, si podemos tener una energía aún más elevada con nuestras familias estelares también, ¿ya? Entonces es ese el caminar que yo voy a ir de alguna forma transmitiendo en membresía. Y lo que se me orientó en el transcurso desde el año 2008 en que empieza este llamado interno, fue el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores, por lo que vamos a compartir con ustedes un trabajo de búsqueda personal, de inversión de dineros y de tiempo mío que voy a entregar casi eh, en una forma muy amorosa, porque las 2 membresías nos suman lo que aquí en Chile sería una taza de café expreso, ¿ya? Entonces voy a ir compartiendo este trabajo que a mí me costó bastante en muchos aspectos. Poder transitarlo. Entonces, se me fue de alguna forma orientando en el trabajo, en el cuerpo físico, no solamente a través del movimiento, a través de este maravilloso método que es el yoga, sino que también a través de la alimentación, con lo cual estuve trabajando, siguiendo y poniendo en práctica la orientación de médicos conscientes que trabajan integrando de alguna forma la salud con, con toda esta parte holística. Entonces, una nutrición más cercana a... Kai me está escribiendo acá. Miren las personas como son, como están en total desconexión, ni siquiera escuchan lo que uno quiere transmitir. Ellos simplemente quieren manifestar su verdad desde el ego, me dice esta persona.
están echando a perder el verdadero objetivo que tenía este canal con su membresía. El verdadero objetivo del canal continúa el mismo, que es transmitir los mensajes, y eso siempre se hace gratuito. En membresía vamos a transmitir otro tipo de cosas que me están pidiendo a mí internamente, que es, por ejemplo, todo lo que estoy tratando de explicar acá, el trabajo en el cuerpo físico, que es un caminar y un aprendizaje que yo estoy siguiendo para que les sirva y para quien resuene. No es su obligación inscribirse en membresía, es desde el sentir interno. Una compañía y una guía también para meditar. Si bien yo subo mucha información gratuita en Telegram, subo video, explico, subo texto, aún así las personas me dicen que no saben meditar, que no saben cómo hacerlo, si quieren tener una orientación, si doy talleres y hago cursos. Lamentablemente, mi tiempo está bastante enfocado a trabajar desde el aspecto terapéutico, que es mi camino desde el 2008 también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo transmitir y acompañar a las personas sin dejar de lado los procesos terapéuticos que voy llevando? Van llegando diferentes personas, hay personas que vuelven, están pasando muchos procesos. ¿Cómo puedo de alguna forma maximizar mi tiempo para entregar estas herramientas a las personas que lo necesiten? Yo creo que la mejor forma es online, en vez de estar haciendo talleres acá que probablemente van a tener un costo más alto porque van a implicar que yo tenga que arrendar una sala, generar un espacio, el desplazamiento hacia acá también, en fin. Entonces, la forma más amorosa y de compartirlo con ustedes fue online y a través de este espacio que estoy generando en membresía, ¿ya? No es obligación inscribirse. El canal abierto va a continuar exactamente igual que siempre, transmitiendo los mensajes, dando tips de las energías que están llegando, pero en membresía va a haber un trabajo personal de cómo hacer este trabajo interno a través de la meditación, a través del yoga, del movimiento consciente, que voy a empezar también a entregar las clases que yo entrego a las personas que vienen a mis clases acá en yoga. Voy a entregar algo simple que sea apto para todas las personas, ¿ya? Ahora, si la persona no quiere entender y quiere tener la razón y trabaja desde el ego, bueno, míralo como a ti te parezca mirarlo, pero no ese es el objetivo. Este canal abierto continúa exactamente igual, ¿ya? Eso es lo que quería compartirles. Bueno, ¿qué más, qué más vamos a hacer en membresía? Vamos a llevar el cuerpo, el trabajo del cuerpo físico, de nuestro campo energético, de nuestro campo mental, eh, también el cuerpo emocional. Probablemente ahí va a haber alguna orientación en relación, por ejemplo, a flores que podemos tomar de emergencia ante los procesos que estamos llevando de una forma un poquito más profunda, ¿ya? Los mensajes del guardián, como vuelvo a reiterar por cuarta vez, van a seguir dando acá, van a seguir funcionando acá como siempre ha sido. Y en cuanto a la posibilidad de entregar otros talleres y cursos, puede ser que más adelante nos abramos a eso. Vamos a ver cómo vamos con esto. Y hay otros proyectos también. La idea del canal es expandirse en su parte abierta y también en membresía a poder invitar a personas que van a transmitir un mensaje que es necesario, entre ellas dos personas desde Brasil que espero que quieran aceptar para tener una entrevista acá y de alguna forma acompañarlos a ustedes también en sus procesos. Gracias, Pamela, gracias. Exactamente, creo que cada uno puede tomar sus propias decisiones en el canal y la forma de tomarlo. Bueno, y decirles a ustedes que en términos de recaudación,
es nada lo que se recibe porque gran parte se queda con el canal. Y lo otro que nos va a permitir también membresía es algo que ya nos ha pasado también, que de alguna forma hay muchas cosas que quisiéramos comunicar, pero de alguna forma eh, están censurando y esta censura cada vez va a ser más intensa. Ya nos dijeron los guías. Y en ese sentido también queremos tener un espacio de alguna forma cuando haya algo urgente de poderlo expresar claramente. Acá muchas veces, sobre todo por ejemplo en el mensaje que yo tuve que transmitir con el presidente de Estados Unidos, tuve que tener guardado el mensaje casi un mes porque había mucha censura respecto a ese tema. Y cuando yo vi que ya la actuación de este presidente fue evidente, cuando ocurrió el hecho con Venezuela, entonces ahí recién me dijeron ya, ahora se puede subir porque realmente lo que está ocurriendo es evidente. Entonces no van a sancionar el canal y no lo van a cerrar porque ninguno de nosotros quiere eso. Para nosotros ha sido un trabajo de bastante esfuerzo. Nadie ve el esfuerzo que hay detrás. Hemos estado trabajando sábado, domingo seguido. Yo, aparte de mi trabajo personal, que es en el área terapéutica y como instructora de yoga, tengo una rutina muy larga en la semana, desde las 6 de la mañana hasta tarde, y entonces no me queda tiempo para descansar. Hoy día debería haber sido mi día de descanso y estoy acá compartiendo con ustedes y entregándole esta información. No en tanto hay gente que no lo entiende, que agrede, que continúa en el juzgamiento, que ojalá nos sigan en el canal porque realmente no es la energía que nosotros queremos tener acá. Ya, eso también que quede claro. ¿Mm? Beto Magnus dice, sí, están cerrando canales. Sí, yo sigo a algunos especialistas en geopolítica de España y hay uno que estaba explicando el nivel de control que ya está comenzando referente a los canales, principalmente en Europa. Ya yo no sé cuándo eso va a llegar acá. De alguna forma ya está llegando, por eso que hay que cuidar muy bien las palabras, no decir conflicto en vez de la otra palabra, evitar decir nombres de algunos jefes de Estado, no referirse a ciertas ciudades o pueblos en referencia al Medio Oriente. Todo eso nosotros como comunicadores debemos cuidarlo muchísimo. Entonces, claro, yo sé que la gente no entiende porque están al otro lado, no están acá. Otra cosa es con zapatos o con guitarra, como se dice aquí en Chile, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener nosotros ese cuidado. Eso en cuanto a membresía. Sí, yo creo que se debe aprender a trabajar más la escucha, Cecilia, porque el ego siempre quiere tener la razón. ¿Ah? Lo que yo digo es la verdad absoluta y el mundo tiene que girar en torno a mí. ¿Ah? Yo no tengo esa capacidad de empatía, de comprensión, de fraternidad con el otro. Créanme que estar aquí un día domingo con toda la semana que tengo, hoy día ya grabé el primer video para membresía, estoy aquí acompañándolos para transmitirles un mensaje, es desgastante. Yo todavía no almuerzo, ya son las 2 de la tarde y todavía me queda más trabajo por delante. ¿Ah? No es aquí la intención victimizarse, pero sí de alguna forma visualizar, mostrarles a ustedes la labor y el esfuerzo que hay detrás de esto. Y durante todos estos años nunca se ha recibido un centavo y por el canal abierto, por los mensajes del guardián, nunca se va a recibir. Pero necesitamos también ese espacio para transmitir algunas otras cosas que no podemos en abierto y también acompañar a las personas que buscan un proceso más cercano, que lamentablemente no dispongo del tiempo para acompañarlos uno a uno, no me puedo multiplicar, todavía no tengo esa cualidad. Espero que en otros planos dimensionales podamos fractalizarnos e ir a acompañar a cada persona que lo necesite. Aún en este plano, aunque ya estamos transitando a cuarta dimensión, no me es posible, así que les pido disculpas
Por eso es que lo estoy tratando de hacer online y entregar esa compañía en procesos de meditación, de movimiento consciente, de conciencia corporal, que va a ser muy, muy importante con toda esta actividad que está teniendo el Sol y con la elevación de frecuencia que va a alcanzar el planeta y que ya la estamos alcanzando. En ese sentido, vamos desde ya a comenzar a transmitir el mensaje. Aquí yo sé que las conciencias tienen un proceso de expansión y cada uno tiene que ir a su propio ritmo. Los que siguen en juzgamiento y crítica, está perfecto. Cada uno va a su propio ritmo. Nosotros acá seguimos trabajando y entregando lo mejor que podemos dentro de lo que somos. Eso, queridos. Vamos entonces al mensaje. Bueno, este mensaje yo ya lo compartí en tribu, lo subí primero ahí, quería de alguna forma ir ya entregando mensajes en el grupo de Telegram, en el que también subo bastante información referente a muchos temas, todo también de orden gratuito. Entonces, este mensaje fue recibido en abril de 2026, comienzos del mes de abril. Y yo le pregunto, porque como ustedes saben, he estado bastante trabajando en comprender un poco la actividad del Sol y cómo esto nos va afectando. De alguna forma, muchos de nosotros estamos siendo como antenas que incluso logramos percibir estos procesos antes de que las llamaradas toquen de alguna forma más contundente el planeta y antes que los instrumentos estén mostrando la actividad solar. Lo sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, es así que yo le pregunto al guardián, guardián, en este momento estoy estudiando con mayor profundidad la actividad solar y sus efectos en la Tierra y en todos los seres que aquí habitan. La información es bastante importante. En ese sentido, la influencia de las erupciones solares y del viento solar sobre nuestro sistema límbico y sobre todo la pineal y la pituitaria, que ante tormentas solares permanecen en alerta, lo que provoca en algunos casos insomnio. ¿Podrías hablarnos sobre este tema y sobre cómo la actividad solar contribuye a este proceso de limpieza interna y de elevación de conciencia? Y ahí él me va a responder. Como siempre, el guardián siempre nos sorprende y la información es muy amplia. Cuando nosotros creemos que estamos aprendiendo, se nos abre otro universo. Y me dice, comprendo sus informaciones detalladas, pero para nosotros será diferente, pues nuestros aparatos medidores de frecuencia indican otra realidad que se está posicionando sobre la Tierra. En verdad, lo que está ocurriendo con la mayoría de las personas que están sintiendo síntomas en relación con el sueño, en relación con el cansancio, no todo esto proviene de esas ocurrencias, no, sino de las condiciones del cambio dimensional por el cual la Tierra está pasando. Esto se llama precesión. Es lo siguiente. Las dimensiones son frecuencias y la Tierra estaba en su comprensión en una escala más densa. Cuando ocurre la precesión, ella asciende. Eso es lo que es la precesión. Y también pueden buscarlo en precesión de los equinoccios para entender más científicamente el proceso. Y de la misma forma ocurre cuando una persona sale del nivel del mar y va al Everest. El aire se vuelve enrarecido. Allí ya es otra dimensión. Sepan eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que este plano etérico y el campo o el medio de oxígeno que tenemos a nivel del mar es uno, pero cuando nosotros subimos a grandes altitudes, probablemente vamos a tener lo que se conoce como mal de alturas.
Y el guardián acá nos explica que en este proceso de acoplamiento y de cambio dimensional en el que estamos, que va a profundizar, la sensación corporal, física, que nosotros vamos a tener es la misma que cuando nosotros ascendemos rápidamente a una altura mayor, en que nuestro cuerpo necesita esta capacidad de adaptación. Entonces, me dice, lo que está ocurriendo es la precesión de la Tierra. Ella está ascendiendo a un nivel de frecuencia más sutil. Va pasando de la tercera dimensión a la tercera y media y después a la cuarta dimensión. Vale la pena también aquí mencionar y decirles que conforme el estado de conciencia y el campo vibracional de cada uno, es la percepción dimensional que cada uno de nosotros va a ir teniendo. Muchos aún continúan en una tercera dimensión bastante densa. Otros ya están en una tercera dimensión y media. Y hay otros que por lapsos ya van acercándose a esta cuarta dimensión. Entonces, cada proceso también, si bien es para el todo, pero tiene mucho que ver con nuestra propia frecuencia y nuestro trabajo energético. Es importante comprender eso y es importante hacer ese trabajo interno para que nosotros podamos ir acompañando este proceso de integración dimensional. Las personas necesitan saber que la resistencia interna a las vibraciones más elevadas es de suma importancia, pues quien no resista perderá su cuerpo físico. No hay otra alternativa. Porque fue dicho, prepárense, aumenten su resistencia. Muchos no lo hicieron. Entonces, el consejo estelar, el consejo de los sabios, autorizó a los equipos sirianos, pleyadianos, acturianos y otros a realizar a través de la carta de petición ese cambio en la resistencia, porque si no lo hacían, las personas que están como voluntarios en la tierra tampoco resistirían. Fue por eso que se hizo la carta de petición para el cambio interno. Solo así los voluntarios tendrían la resistencia cuando ocurra el traspaso dimensional de la tierra. Es eso. Entonces acá él nos explica claramente el proceso que estamos vivenciando actualmente. El campo vibracional de la Tierra está ascendiendo rápidamente, como se nos había dicho. En estos momentos todos los procesos se iban a acelerar, iba a llegar un momento en que además de la sensación de espacio-tiempo muy acelerada, los procesos iban a ser uno tras otro, como en un efecto dominó. Íbamos a estar viendo los conflictos, íbamos a estar viendo la caída de los velos en cuanto a los dirigentes que tenemos en este planeta, íbamos a estar viendo la caída de muchas instituciones y estructuras en el área religiosa, en el área de la educación, en fin, en todos los aspectos de nuestra realidad. Y todo esto iba a comenzar a ocurrir simultáneamente. Entonces, esa preparación energética no es solamente desde el punto de vista de la resistencia de nuestro cuerpo físico, sino que también desde nuestro campo emocional, porque obviamente todo esto nos va a afectar. La realidad que nosotros conocíamos desde siempre y que la veíamos de alguna forma normal, coherente, y era el sistema en que nosotros estábamos y aceptábamos esto y continuábamos en este proceso de alguna forma de piloto automático, se desarma, se desconstruye para entrar a una nueva realidad, más aún con el ingreso ahora de Urano en Géminis. Todo esto se precipita mucho más. Entonces, la preparación es en nuestro campo mental, en nuestro campo físico, en nuestro cuerpo físico también y en el campo energético.
De ahí la necesidad de estar en conexión interna, tener estas pausas, tener estos momentos de introspección, no perdernos tanto en lo que está ocurriendo externamente, porque esto va a ser muy rápido y probablemente va a ocurrir lo que me han estado refiriendo algunas personas por interno, de tener angustia y de tener ansiedad, ¿ya? Espero les haya quedado claro el mensaje. Espero de alguna forma pueda irlos orientando. Es lo que el guardián nos había dicho, que era nuestra resistencia, la ley de adecuación a las nuevas energías, a las nuevas frecuencias. No sé si alguien tiene una pregunta, me voy a quedar unos minutitos más acá, a ver si ya sea en Instagram o en YouTube tienen alguna consulta. Amiga Garrido me dice, ¿esto es cienciología? No, son mensajes que nos están trayendo nuestras familias estelares desde ya algún tiempo, para algunos muchos años del siglo pasado, por así decirlo, y para otros, en mi caso, desde el 2022, lo cual se me ha pedido difundir para que estemos preparados para todos estos cambios que están ocurriendo. Y la mayoría de las personas que están aquí presentes en este canal van acompañando estos procesos, ya están viendo lo evidentes que están, cómo ha cambiado nuestra realidad y cómo va a seguir cambiando. Hoy, gracias, qué linda tu pregunta. Acá Yadi Hernández me pregunta, como médicos, ¿cómo podríamos trabajar para ayudar a la humanidad? Paz. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, hay varios aspectos ahí. Yo agradezco mucho los médicos que hay aquí en Chile que están trabajando en lo que se denomina para nosotros la medicina consciente, como un Rodolfo Neira, como este otro doctor que hay, que no recuerdo en este momento el nombre, también acá en Chile, el mismo Pedro Silva también, que comienzan a ampliar la visión de la medicina, no siendo una medicina tan instrumental, que yo veo un órgano, tengo una pastilla y voy a entregar una pastilla para aminorar el síntoma. Lo que se necesita ahora es una medicina más integral que busque la causa de esa enfermedad, que como ya nos había dicho el doctor Edward Bach, que también era médico y que fue el creador de las flores de Bach, es una desconexión entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra personalidad. Entender, eso sí, bien el concepto, cuando el espíritu se materializa en esta realidad, se transforma en alma, y esa alma va a tener una personalidad y una individualidad. Y muchas veces nosotros nos perdemos en esta personalidad y sobre todo en el ego, y nos vamos desconectando de nuestra verdadera esencia. Eh, Entender que no somos solamente este cuerpo material, sino que somos un alma o un espíritu viviendo una experiencia en la materia, y que como tal no tenemos solamente este cuerpo físico, sino que tenemos también un aspecto emocional, un campo emocional, tenemos un campo mental que debe estar en conexión con nuestro mental superior, no solamente con nuestro mental inferior, que va a ir retirando de alguna forma ideas, pensamientos del constructo social y de historia y familiar que hemos manifestado en este plano, ¿ya? Entonces, ver al ser humano como un ser holístico, tener esa capacidad eh, de empatía, de fraternidad,
Por ejemplo, algo tan sencillo, cuando se da un diagnóstico y decirle a la persona abruptamente, mire, usted tiene cáncer. Esa palabra, el contexto en que se da ese diagnóstico genera una realidad y un impacto emocional y mental en la persona tremendo, tremendo. Entonces, tener la capacidad de comunicar estas situaciones de una forma más amorosa, acompañar en el proceso, entender y permitir que el paciente busque también otras herramientas. Está bien el proceso alópata de la medicina tradicional hasta un cierto punto, pero lo que más debe buscar este ser humano, en qué minuto se desconectó y empezó a generar un campo mental y emocional que fue de alguna forma materializando esta enfermedad. Entonces ahí yo te invitaría a tomar en tus manos el libro del doctor Edward Bach, Bach por Bach, que es un libro de color verde, y entender este proceso de desconexión y por qué se va materializando la enfermedad. Hay muchos autores que tratan este tema. La decodificación también trata este tema. En fin, buscar información en el aspecto más holístico para poder acompañar bien al paciente. Que en realidad ni siquiera esa palabra debería ser utilizada. Paciente, la persona no tiene que tener un rol pasivo en el proceso de tratamiento de la situación que lo aqueja. No, él debe ser un ser activo, debe ser consciente del proceso que está vivenciando y también hacer ese proceso de búsqueda de qué generó esa actual situación que está trayendo esta manifestación de enfermedad a este momento actual, que ya se ha materializado, porque las enfermedades comienzan en esa desconexión, muchas veces por pensamientos justamente en el campo mental que pueden ser de juzgamiento, de crítica, de rabia, de muchos miedos. Entonces, ese constante pensamiento que está ahí, que va a incidir en el campo emocional y esa emoción constante va a materializarse en el cuerpo físico como una enfermedad. Entonces, entender ese proceso va a ser muy importante y poder acompañarlo a él en este proceso. User acá me hace una pregunta. Bueno, espero de alguna forma haberte podido orientar y pedirte que busques eh, esta, esta visión holística del ser humano. No somos solamente este cuerpo físico, huesos, carnes y órganos. Somos mucho más que aquello. User pregunta, aquí en España está sucediendo con la gente joven y niños muchos problemas de comportamiento, de autolesionarse y de suicidios. ¿Puede haber alguna relación esto que ocurre con este proceso? Ese es un tema bien profundo y bastante más amplio. A ver, ¿cómo poderlo abordar de forma clara para dar de alguna forma orientación? El proceso que han ido materializando, transmitiendo estas sociedades arcónticas ha sido un manejo muy bien planificado, porque ellos tienen mucho conocimiento, pero que lo usan para el lado oscuro, para que nosotros perdamos nuestra identidad como ser divino, como conciencia divina, como creación a imagen y semejanza de la luz divina, llámese Dios, divinidad, conciencia superior, como ustedes quieran llamarlo, que nosotros de alguna forma perdamos esa referencia de entender que somos chispas de esa conciencia divina, que tenemos esa energía crística dentro de nosotros
Entonces, ¿qué han tratado estas sociedades y estas familias arcónticas que nos dirigen? Que nosotros perdamos la conexión con esa esencia, que cada vez la información que nos llega nos pierda más para, de alguna forma, perder totalmente nuestra identidad y sentirnos totalmente desorientados. Y esto se ha hecho a través de estructuras políticas, a través de estructuras de estas redes mal manejadas, usadas por el lado oscuro, a través de la desidentidad de género, porque no voy a hablar aquí del género material, voy a hablar aquí del género en términos de energía femenina, de energía masculina, de yin, de yang, de luna, de sol, de tierra y de la energía creadora. Esa conexión con estas polaridades energéticas que siempre han estado y que de alguna manera nos conforman, se han ido perdiendo y la gente joven ha perdido la identidad, no saben quiénes son, no saben cuál es el sentido de la vida, no saben qué están buscando, se sienten profundamente perdidos. Y hoy en día la gente que es joven ya venía con otro estado de conciencia y de alguna forma se han insertado en esta sociedad con trabajos que son tremendamente competitivos y exigentes, y ellos venían con otra energía. Y la resistencia a poder sobrevivir en este medio, para ellos ha sido muy dura, muy difícil. Ellos venían con otra estructura de creación, de manifestación, algo más fraterno, algo que no fuera tan competitivo y exigente. Entonces todo esto ha generado un gran impacto en la gente joven y lo va a seguir generando. Hay muchas personas jóvenes que realmente está ocurriendo lo que tú dices, que están decidiendo partir, porque además no encuentran la contención, ni la explicación, ni la comprensión de sus padres, que deben ser los principales pilares, porque también se han perdido en esta sociedad detrás de lo que se entiende como dinero, de manón, de tener un trabajo extenuante al cual tú llegas totalmente cansado a tu casa y no tienes un momento para compartir con tus hijos, sentarse a una mesa, poder compartir una comida y decirle cómo ha sido tu día, cómo te has sentido, qué ha pasado en tu universidad, qué ha pasado en tu colegio. No tener tiempo de salir con nuestros hijos a la naturaleza, hacer una caminata, compartir con ellos. Todo esto ha ido desestructurando el núcleo familiar y por ende los principales también tutores de este niño que va creciendo, que son sus padres, porque sus padres también se han perdido en esta sociedad competitiva, materialista, que les ha mostrado y les ha inserido internamente que lo que más vale es entregarle un diploma y todas las cosas materiales que esta gente joven necesita, cuando no es así. Estas personas necesitan orientación, necesitan amor, necesitan contención, necesitan diálogo amoroso, no juzgamiento ni crítica, ni decirle en mis tiempos no era así, en mis tiempos era así o era así. No, comprender la realidad y la energía que ellos traen, tratar de compartir con ellos. Entonces es muy profunda tu pregunta y abre una serie de caminos para ir trabajando en ella. Pero lo principal es eso. Hay una desconexión con su verdadera esencia e identidad y es lo que de alguna forma transmiten todas las redes sociales utilizadas como scroll, no como una herramienta para aprender cosas, para el desarrollo. Entonces es muy complejo. Eh, el llamado es acompañarlos a no bajar los brazos como padres, como educadores, como médicos, a entender la realidad que ellos están viviendo
y de alguna forma poder contener, no dejarlos solos, no dejarlos encerrados en una pieza con un computador y estableciendo redes que son impersonales. A modo de ejemplo, el otro día me tocó ir a la ciudad y me tocó andar en uno de estos centros que se llama mall y uno miraba a las personas y no había un encuentro más cercano de vista a vista, de ojo a ojo, de poder percibirnos. Las personas te contestaban mirando el piso, tú pedías una información, miraban a lo lejos, miraban el celular, seguían haciendo lo que están haciendo, pero no había un contacto visual. Y ese contacto visual nos entrega mucha información, nos entrega el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del alma, el lenguaje de tus ojos, el lenguaje de lo que yo estoy gesticulando, de cómo estoy verbalizando lo que estoy expresando. Todo eso se ha perdido. Entonces las personas andan en una realidad en la que no hay conexión. Y eso es tremendo. Ya nadie quiere conectarse, tú no hablas con la persona mirándola a los ojos. Hablas por una red, te comunicas por un WhatsApp. Entonces imagínense cómo estará de dañado ese campo emocional, porque yo no estoy sintiendo al otro. Y en la medida que yo dejo de sentir al otro, también de alguna forma me dejo de sentir. Entonces es tremendo lo que está ocurriendo, es muy grave. Como padres debemos estar atentos a aquello. Los maestros, los profesores. Hoy en día yo veo muchos papás jóvenes, gente tal vez que no tiene tanta instrucción, que si el niño está llorando le pasan el celular para que vea un mono, para que vea algo y se distraiga y los deje a ellos seguir viendo lo que están scrolleando en el celular o seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, es ese el nivel de inconsciencia que hay hoy en día en nuestra sociedad. Es grave, es muy grave lo que está ocurriendo. Yo agradezco mucho tu pregunta. A ver si puedo responder algo más. Carla me dice acá, totalmente de acuerdo con eso que mencionas, Paz, la sociedad. Eso es lo que vende y empuja a la persona a desconectarse. Exactamente. Acá Mayura me está atribuyendo una condición que no tengo. No la tengo porque entiendo muy bien mi energía femenina y me gusta mucho mi energía femenina. Me gusta mucho porque me da la capacidad de estar haciendo lo que estoy haciendo acá, de contener, de abrazar, de colaborar. Socomeva me dice, buenas tardes, Paz, presente aquí con nuestros hermanos de las estrellas. Gracias por todo. María en Maryland. Gracias por estar acá. User me dice, estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta. Sí, y hay que acompañar a la gente joven, no dejarla sola, no desistir, no decir, no, si son así, no escuchan, no hacen caso, no. Necesitamos nosotros abrirnos al diálogo con ellos con mucho cariño, sin juzgamiento, sin crítica, que es lo que yo más veo incluso aquí. Entonces, es tremendo. A ver si hay otra pregunta para arriba. Yadine Hernández me dice, muchísimas gracias, aquí estamos con mi esposo Tento, los dos somos médicos. Hermosa herramienta, hermosa profesión para ayudar en estos tiempos. Van a ser muy necesarios y se necesitan médicos conscientes, médicos de cuerpo y alma, no solamente médicos mecanicistas que trabajen la parte física, que nos ayuden y nos acompañen como un todo. Gracias, Yadi, por estar aquí. María del Mar me dice, saludos desde España, la primera vez que me conecto en vivo. Bienvenida entonces. Bueno, acá en Instagram no veo preguntas. Eso sería. Queridos amigos,
Acá y Isa me dice, ¿qué razón tienes? Tenemos que dar mucho amor a estos seres humanos. Un gran abrazo para ti también. Gracias por estar. Verónica desde México. Pamela, acá una última pregunta, me dice Paz, ¿los sueños están muy lúcidos? Sí, porque estamos integrando planos dimensionales y más tal vez siempre hemos ido a este plano cuando estamos durmiendo, pero lo que ocurre ahora es que como el plano dimensional está más integrado, nuestra conciencia tiene la capacidad de volver a ese otro plano y recordar de mejor forma. Entonces, por eso también nos estamos dando más cuenta de nuestros sueños y estamos trayendo información también de nuestros guías, de nuestros mentores. De alguna forma nos van orientando también a través de los sueños. Oh, gracias por acá. Alguien hizo una donación, Carmen Castro, muchas gracias. Gracias por estar aquí presente. Bueno, queridos amigos, es eso. Espero, conforme venga esta semana, no haya muchos colapsos en el campo emocional de las personas, tener un poquito más de tiempo para hacer pequeños videos por lo que es short del canal, no por los en vivos, algo cortito para irles avisando referente a las tormentas solares, a lo que estoy viendo, que vamos vivenciando, llevando el pulso de lo que está ocurriendo un poco. Ya yo creo que es necesaria esa compañía, pero a veces el día a día y el acompañar aquí presencial a personas no nos deja tiempo para estar también con ustedes. Como les digo, ojalá que el acoplamiento dimensional sea luego para fractalizarse y poder estar en todos lados acompañando un poco. Acá voy a responder esta de Instagram porque en Instagram no he respondido nada. Me dice Head Music, me dice Paz, pregunta, ¿alguna novedad con los próximos eventos geológicos? Sí, claro que sí. Se van a intensificar bastante más. Podemos ya ver que el cordón de fuego del Pacífico está mucho más activo, sobre todo Estados Unidos se está moviendo bastante. Eh, Nosotros aquí en Chile, hacia el norte, estamos teniendo también bastante movimiento. Si bien, bueno, el chileno suele decir, claro, si no es 8, nosotros no nos damos ni cuenta, pero quien lo está vivenciando en el norte, de repente un 5, un 6 sí se siente y de alguna forma nos pone en alerta. Y esto se va a seguir intensificando, sin lugar a dudas. También comentarles aquí cortito antes de cerrar que estos 2 meses que vienen, que sería mayo y junio, es muy probable que de alguna manera la actividad solar desde términos energéticos va a sufrir una contracción y en ese sentido es probable que muchas cosas que están de alguna forma en la sombra vayan siendo más evidentes, sobre todo para las personas que son conscientes. Entonces, vamos a ver, como ya lo vimos acá, personas bastante reactivas, eh, de alguna forma manifestando rabia, trayendo su sombra a conciencia y tirándola, mostrándola hacia afuera. Eso va a estar ocurriendo. Vamos a ver que también esto va a ocurrir a nivel de mandatarios y jefes de Estado. Van a estar bastante más reactivos, bastante más activos. En nuestro entorno familiar también. Y no solo que las personas van a manifestar rabia, sino que van a tener procesos más intensos. Por ejemplo, como les mencionaba, la angustia o aflicción interna. Es necesario que nosotros que estamos acá y que ya tienen un trabajo interno, podamos respirar profundo, podamos hacer un proceso de introspección y ser empáticos y amorosos con el proceso que el otro está viviendo. Si tenemos que contar hasta 10 antes de dar una respuesta a una reacción activa del otro, por favor háganlo, porque también va a ser una forma de que ustedes cuiden su energía, no contestar inmediatamente, no reaccionar de inmediato,
respiren profundo, tomen conciencia del proceso que estamos viviendo, que va a ser más potente estos 2 meses, se va a mover mucho más todo. Entonces, desde esta paz interna, desde esta armonía interna, encontremos las herramientas que nosotros hemos ido trabajando estos años para poder sostener a un otro. ¿Ya? Eso va a ser importante para que nosotros no bajemos nuestra frecuencia, podamos ser faros de luz, colaborar con el proceso de los otros y no nos desestabilicemos. Entonces tenemos en adelante 2 meses que van a ser complejos para que se vayan preparando. Eso, y los movimientos de la naturaleza sí se siguen intensificando. Es eso, espero de alguna forma haber respondido tu pregunta. De nada, Paulina, espero les pueda contribuir y nos vemos en un próximo en vivo porque voy a tratar de dejar un par de horas para poder alimentarme y seguir trabajando más tardecito. Que estén bien y cualquier cosa vayan dejando sus comentarios en la medida que podamos, tanto nuestro equipo, que acá Paula, que me acompaña siempre, va a estar presente también para ayudar en las respuestas, en las orientaciones, tal vez entregándoles un mensaje o indicándoles el video que tienen que ver si quieren una información más aprimorada. Es eso, querido, que tengan una linda tarde. Nos vemos. Gracias a la familia